Moléculas orgánicas. Todas las moléculas orgánicas de la vida están constituidas por átomos de carbono. El carbono, la molécula de la vida. Los seres vivos están constituidos principalmente por oxígeno, hidrógeno y carbono. La mayoría del oxígeno y el hidrógeno se encuentran en forma de agua. Haciendo a un lado el agua, el carbono constituye un poco más de la mitad del 10% restante. El carbono de los organismos vivos forma parte de las moléculas de la vida, carbohidratos complejos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estas moléculas consisten principalmente de átomos de carbono e hidrógeno, de modo que son orgánicos. Carbohidratos. Los carbohidratos son las moléculas biológicas más abundantes, funcionan como reservas de energía y materiales estructurales. Están presentes tanto en los alimentos de origen animal como en los de origen vegetal. Dependiendo de su composición, los carbohidratos pueden clasificarse en simples, como los monosacáridos, que están conformados por una sola molécula, tales como la glucosa o fructosa. Los disacáridos, formados por la unión de dos monosacáridos iguales o distintos, tales como la lactosa, maltosa, sacarosa, etc. Y los oligosacáridos, que son polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos. También se pueden clasificar en complejos, como lo son los polisacáridos, que están formados por la unión de más de 20 monosacáridos simples. Función de reserva, como el almidón, glucógeno y destranos, y función estructural, como la celulosa y los silanos. Funciones de los carbohidratos. Función energética. Ocupan el primer lugar en el requerimiento diario de nutrientes debido a que nos aportan el combustible necesario para realizar las funciones orgánicas, físicas y psicológicas de nuestro organismo. Una vez ingeridos, los carbohidratos se hidrolizan a glucosa. La glucosa es de suma importancia para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Cuando estamos en ayuno, el sistema nervioso central recurre a los cuerpos cetónicos que existen en bajas concentraciones. Es por eso que en condiciones de hipoglucemia podemos sentirnos mareados o cansados. También ayudan al metabolismo de las grasas e impiden la oxidación de las proteínas. Ayudan a mantener sus niveles normales el azúcar, el colesterol y los triglicéridos. Intervienen en la formación de los ácidos nucleicos y otros elementos vitales, tales como enzimas y hormonas. Lípidos. Los lípidos son sustancias de origen biológico, solubles en disolventes orgánicos, como son cloroformo, benceno, etc., y muy poco o nada solubles en agua. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas. Los lípidos forman un grupo de sustancias de estructura química muy heterogénea, siendo la clasificación más aceptada la siguiente. Lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Lípidos saponificables son los lípidos que contienen ácidos grasos en su molécula y producen reacciones químicas de saponificación. A su vez, se dividen en lípidos simples. Son aquellos lípidos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos lípidos simples se subdividen a su vez en acilglicéridos o grasas. Cuando los acilglicéridos son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites. Céridos o ceras son sustancias sólidas a temperatura ambiente debido a sus largas cadenas hidrocarbonadas. Lípidos complejos. Son lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, también contiene otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otras biomoléculas como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares y se dividen en fosfolípidos. Son los principales componentes de la membrana celular, así como también lo son de la estructura liposoma. Glicolípidos. Poseen estructuras tanto de lípidos como de carbohidratos.
Los que son solubles en agua son llamados liposacáridos y los solubles en solventes orgánicos son glicolípidos. Lípidos insaponificables. Son los lípidos que no poseen ácidos grasos en su estructura y no producen reacciones de saponificación. Entre los lípidos insaponificables encontramos terpenos, esteroides y prostaglandinas. Funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Función reguladora hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, como los terpenos o esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, entre otros. Función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Función térmica. En este papel, los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Proteínas. Desde el punto de vista estructural y funcional, las proteínas son las moléculas más diversas de los seres vivos. Incluyen enzimas, materiales estructurales, moléculas señalizadoras y transportadoras. También se define como moléculas orgánicas de gran tamaño que están formadas por largas cadenas de unos compuestos químicos denominados aminoácidos. En lo que se refiere a las proteínas humanas, están formadas por 20 aminoácidos, de los que 8 son esenciales. Nuestro organismo no puede formar por sí mismo estos últimos, por lo que es necesario obtenerlas diariamente a través de los alimentos. ¿Cómo funcionan? Cada especie animal o vegetal está formada por su propio tipo de proteínas, lo que provoca que nuestro organismo no sea capaz de asimilar directamente las proteínas que obtiene de los alimentos. Para poder absorberlas y utilizarlas, es necesario que durante la digestión y de la mano de diversas enzimas y jugos gástricos las descomponga previamente en sus componentes más sencillos, los aminoácidos. Una vez hecho esto, dichos elementos básicos pasan a la sangre y se distribuyen por los tejidos. Es ahí donde se combinan con otros aminoácidos procedentes de proteínas que se han ido degradando y forman otras nuevas, de un tipo o de otro según la necesidad del momento. ¿Para qué sirven? Sin ellas, nuestra musculatura no existiría. Sin embargo, es solo una de muchas e importantes tareas que ejercen. Podría decir que sirven para casi todo, pues están presentes en la mayoría de las funciones vitales del cuerpo. Son necesarias para la formación y reparación de los tejidos. Además de los músculos, proporcionan los materiales que constituyen los huesos, glándulas, órganos internos, así como también la piel, el cabello y las uñas. La contracción muscular, la protección inmunológica y la transmisión de impulsos nerviosos dependen de ellas. Retrasan el envejecimiento del cuerpo y también pueden actuar como fuente de energía cuando los carbohidratos y las grasas escasean. ¿Dónde encontramos proteínas? Se encuentran en todos los tejidos y en casi todos los alimentos. Lo que varía, eso sí, es su concentración y su naturaleza. Según esta, podemos establecer dos grandes fuentes de proteínas, las de origen animal, como la carne, el pescado, huevos y lácteos, y las de origen vegetal, como los cereales, legumbres y frutos secos. Carencia de proteínas. Cuando el cuerpo no recibe diariamente las proteínas que necesita, las busca en sus propios tejidos, lo que provoca una pérdida de masa muscular, de fatiga física y mentalmente.
el sistema inmunológico se resiente y eres más vulnerable a las infecciones. Los procesos metabólicos se ralentizan. Exceso de proteínas. Sobrecargas el trabajo al hígado y los riñones, con el riesgo de que aparezcan problemas en ambos. Puede provocar una descalcificación ósea que acabe con una osteoporosis. El estómago segrega una excesiva cantidad de ácido. Puede sufrirse deshidratación debido a una excesiva pérdida de líquidos. Aumenta el calor corporal, el organismo sufre un envejecimiento prematuro, puede dar origen a diversas enfermedades del hígado, arterias y articulaciones y a cáncer de colon. El aliento deja de ser precisamente fresco y agradable y adquiere un olor similar al del amoníaco, y a largo plazo provoca cansancio y decaimiento. Clasificación de las proteínas. Proteínas fibrosas. Tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a su distribución de aminoácidos, el hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Las proteínas también se clasifican según el tipo de estructura secundaria que tengan: hélice alfa, hoja plegada beta, alfa beta y alfa más beta. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo de proteína de membrana es la rodopsina. Se debe tener en cuenta que la rodopsina es una proteína integral de membrana y que se encuentra incrustada en la bicapa. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su nombre se debe a que se encontraban en primer lugar en el interior de los núcleos de las células y se teñían con colorantes biológicos, con apetencia por los ácidos debido a la presencia de ácido fosfórico. Los seres vivos tienen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN o DNA, ácido desoxirribonucleico, y ARN o RNA, ácido ribonucleico, excepto los virus que solo poseen un tipo, bien ARN, el virus de la poliomielitis, o bien ADN, los bacteriófagos. Funciones del ADN. En el ADN, el material genético tiene dos funciones. Una, almacenar la información genética. El ADN dirige la síntesis de proteínas, ya que contiene la información necesaria para sintetizar las proteínas de un organismo. Esas proteínas son específicas de cada especie y organismo y son las responsables de las características del organismo. Transmitir la información genética de una célula a las generaciones siguientes de células hijas. Con la replicación o duplicación del ADN, las células reciben una copia exacta de ese material genético que contiene la información necesaria para la vida del organismo. De este modo, los caracteres hereditarios se transmiten de padres a hijos, generación tras generación. Estas funciones de los ácidos nucleicos constituyen el dogma, que es el principio central de la biología molecular, en el que la información genética del ADN se replica a ADN. La información del ADN se transcribe a ARN y esta información contenida en el ARN se traduce a proteínas. La función del ARN es expresar la información genética, es decir, ejecutar las órdenes contenidas en el ADN. Por tanto, el ARN es el encargado de sintetizar las proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Además, en algunos virus es el material hereditario. Como algunos virus tienen ARN como material genético, se ha tenido que modificar ligeramente este dogma, aunque con la misma idea. Funciones de los ácidos nucleicos. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensaje genético,
transcripción del ADN para formar ARN y otros, traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN a proteínas.